Nunca imaginé que un día normal se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó como cualquier otro día, el ruido familiar de la ciudad, el aroma del café en mi cocina, la tranquilidad de mi hogar, y de repente, todo cambió. El agua llegó primero como un susurro, apenas noté que mojaba el suelo, pero en minutos, cada pared, cada rincón de mi casa estaba desapareciendo bajo la fuerza de la inundación. Sentí que el mundo entero se estaba derrumbando a mi alrededor. Los recuerdos que había acumulado durante toda mi vida flotaban, mezclados con lodo y escombros, y con cada minuto que pasaba, mi hogar, mi seguridad, parecía desvanecerse para siempre. En medio del caos, una idea me llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo: ir a la casa de mi hijo. Siempre había sido mi refugio, mi familia, el lugar donde pensaba que siempre habría comprensión y amor. Pero algo en mi corazón me decía que esta vez podría no ser así, que lo que me esperaba allí no sería lo que yo esperaba. Me preparé, me abracé a los últimos vestigios de esperanza que quedaban en mí y caminé hacia él, cada paso una mezcla de ansiedad y miedo, preguntándome si me recibiría con brazos abiertos o me cerraría la puerta en la cara. Lo que ocurrió después no solo me rompió el corazón, también me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la seguridad que damos por sentada. Es un momento que cambiaría mi vida para siempre, y te prometo, no es algo que puedas anticipar. Así que antes de que pienses que esta es solo una historia sobre agua y casas destruidas, déjame decirte, es una historia sobre confianza, traición y lo inesperado que puede ocurrir cuando más necesitas a alguien, y te das cuenta de que tal vez no siempre estará allí. Quédate conmigo, porque cada minuto de lo que voy a contarte está lleno de momentos que te harán sentir cada emoción conmigo: miedo, esperanza, tristeza, y, sobre todo, la tensión de no saber qué pasará después. Nuestra casa siempre tuvo ese aroma cálido que te abrazaba al entrar, un poco de pan recién horneado, mezclado con el olor a madera antigua y libros que habían pasado de generación en generación. Cada rincón tenía un recuerdo escondido. La sala, donde tantas veces nos sentábamos a hablar hasta tarde, la cocina, siempre con el eco de risas mientras mi hijo intentaba ayudarme a cocinar, derramando harina por toda la mesa. Recuerdo los domingos por la mañana. La luz entraba por las ventanas y se posaba sobre la mesa del comedor. Mi hijo tenía esa costumbre de contarme sus sueños en voz alta mientras desayunábamos, y yo lo escuchaba con atención, a veces sonriendo, a veces preguntándome si realmente entendía lo que decía. Era un momento simple, casi insignificante, pero era nuestro ritual, nuestro pequeño refugio de la rutina y del mundo exterior. Pero, como en todas las familias, no todo era perfecto. A veces discutíamos. Pequeñas tensiones que ahora parecen señales de lo que vendría. Como cuando quería tomar decisiones que yo no entendía, o cuando yo insistía en cosas que él consideraba innecesarias. Esas discusiones eran breves, se desvanecían con un abrazo o una risa compartida, pero en retrospectiva, quizá eran las primeras grietas invisibles en nuestra relación. Mi hijo tenía su mundo propio. A veces parecía distante, concentrado en sus cosas, en sus amigos, en su independencia. Yo entendía, o al menos eso creía, que era parte de crecer, de forjar su camino. Pero incluso entonces, sentía ese pequeño vacío, esa sensación de que, aunque nos amábamos, había momentos en que realmente no nos entendíamos del todo. Aún así, los recuerdos felices siempre ganaban, los paseos por el parque, las noches de películas con palomitas que él preparaba a su manera, los cumpleaños donde nos sentábamos en el jardín y él soplaba las velas mientras yo aplaudía y le tomaba fotos, deseando poder congelar esos segundos para siempre. Esos momentos me daban la sensación de que, pase lo que pase, siempre habría amor en nuestra familia, siempre habría un lugar donde podía encontrar consuelo. Pero ahora, mientras contemplo esas memorias, hay algo que me llama la atención. Recuerdo las pequeñas miradas de frustración, los silencios inesperados, la manera en que a veces evitaba hablar de ciertos temas conmigo. En aquel entonces, pensaba que eran cosas triviales, pero ahora me doy cuenta de que eran señales de tensiones que no había querido ver. Pequeños indicios de que la vida no siempre sería tan sencilla, de que incluso el amor más fuerte puede enfrentar pruebas que no anticipamos. Y mientras me pierdo en estos recuerdos, puedo sentirlo todo otra vez: el calor de la casa, el olor a pan, las risas que resonaban en los pasillos, y también esas pequeñas sombras de distancia entre mi hijo y yo. Es un contraste extraño, porque al mismo tiempo que me siento lleno de nostalgia y cariño,
hay una inquietud que no puedo ignorar. Una sensación leve pero persistente de que la armonía de nuestra vida estaba a punto de ser sacudida de formas que ni siquiera podría haber imaginado. El cielo comenzó a oscurecerse lentamente, como si alguien hubiera desenfocado la luz del día. Primero fueron unas nubes densas que avanzaban rápido, arrastradas por un viento que no estaba allí hace apenas un par de horas. Un olor a tierra mojada y humedad se filtraba por la ventana, era un olor extraño, pesado, casi amenazante. El aire se volvió húmedo, pegajoso, y cada respiración parecía más difícil que la anterior. Al principio, intenté ignorarlo. Seguramente es solo lluvia fuerte, no hay de qué preocuparse, me dije, tratando de convencerme. Pero pronto llegó el primer golpe, un murmullo constante de agua que no estaba allí antes, el agua del drenaje que parecía subir más rápido de lo normal. Un pequeño charco se formó cerca de la puerta principal. Un charco que a los pocos minutos comenzó a crecer. Como si la casa misma estuviera siendo invadida lentamente. Miro por la ventana y veo a los vecinos. Algunos sacan cubetas, otros colocan sacos de arena, corriendo de un lado a otro con gestos ansiosos. Se saludan entre sí, pero hay miedo en sus ojos, un miedo que comparto instantáneamente. Algunos gritan a familiares para que entren a la casa, otros llaman a emergencias, pero la señal parece lenta, como si nadie pudiera hacer suficiente para detener lo que se venía. Intento mantener la calma. Reviso lo que puedo salvar, documentos importantes, algunas fotos, objetos que no quiero perder. Cada vez que intento organizar algo, un golpe más fuerte de agua me recuerda que esto no es un juego. La realidad me golpea con cada segundo que pasa, la inundación no es una amenaza lejana, está aquí, dentro de mi casa, y nadie puede detenerla. La lluvia comenzó a caer con fuerza, un torrente implacable que golpeaba el techo y las ventanas como tambores de advertencia. El viento hacía crujir las vigas y los árboles del jardín parecían doblarse bajo su poder. Cada sonido aumentaba mi ansiedad, un golpe de agua en la pared, un trono que caía, un vidrio que vibraba, y yo me quedaba ahí, atrapado entre la incredulidad y el miedo puro. Escucho historias de otros barrios en la radio y por mensajes de vecinos, casas ya inundadas, autos arrastrados, calles que se convirtieron en ríos. Cada dato aumenta la tensión, porque ahora entiendo que no se trata solo de mi hogar, la ciudad entera está siendo golpeada, y el tiempo se vuelve un enemigo. Intento mantener la esperanza. Me digo que esto pasará, que pronto bajará el agua, que todo volverá a la normalidad. Pero cada minuto que pasa, el agua sube más, el lodo se filtra, y el corazón me late como un tambor. Miro alrededor, y todo lo familiar parece amenazado, desplazado por esta fuerza que no puedo controlar. Vecinos comienzan a hablar en voz alta, discutiendo estrategias, algunas desesperadas, otras absurdas. Un grupo coloca sacos de arena, mientras otro trata de salvar muebles con cubetas. La sensación de comunidad me da un pequeño alivio, pero también intensifica el miedo, todos estamos vulnerables, todos sentimos la misma amenaza que no podemos detener. El cielo se vuelve casi negro, y el ruido del agua es constante. Cada paso que doy en la casa hace un sonido extraño, como si la madera y el piso protestaran. Mi mente corre a 1000 por hora, ¿qué más puedo salvar? ¿Hacia dónde iré si esto empeora? Los minutos se sienten eternos, y la incertidumbre pesa más que el agua que empieza a tocar mis pies. Recuerdo haber leído que las inundaciones son rápidas y despiadadas, que arrasan con todo en cuestión de minutos. Y ahora lo estoy viviendo, lo que parecía un problema pequeño se ha convertido en algo que amenaza con destruir todo lo que conocía y amaba. La mezcla de miedo, incredulidad y un leve hilo de esperanza se combina, haciendo que cada segundo sea insoportablemente intenso. Y mientras observo la puerta y las ventanas, me doy cuenta de algo aterrador, esto apenas ha comenzado. Lo que creía que podía manejar ya no está bajo mi control. Cada sonido, cada golpe de agua, cada grito de los vecinos, aumenta la tensión en el aire. No sé qué pasará a continuación, pero sé una cosa, mi vida, tal como la conocía, está cambiando para siempre. El agua ya no era un pequeño charco cerca de la puerta, había invadido toda la sala, mezclándose con los muebles y los recuerdos. Cada objeto flotando o hundiéndose me parecía un pedazo de mi vida escapándose entre mis dedos. Corrí de un lado a otro, tratando de rescatar lo que podía, pero era inútil,
los muebles eran demasiado pesados, los recuerdos demasiado frágiles. Cada segundo que pasaba, sentía que la casa misma me estaba traicionando, que estaba perdiendo todo lo que había construido durante años. Intenté tomar fotografías, documentos importantes, el álbum de fotos familiar, pero incluso mientras lo hacía, el agua los tocaba, los empapaba, y un nudo en la garganta me recordaba que nada podría salvar todo. Mi hijo, mi familia, la vida que conocía, de repente parecía tan distante. Una mezcla de incredulidad y desesperación me golpeaba con cada cubeta de agua que veía entrar, con cada tabla de madera flotando sin control. Mientras corría entre la sala y la cocina, me preguntaba cómo había llegado a esto. ¿Fue mi culpa? ¿Algo que hice? ¿Algo que dejé pasar? La incertidumbre me devoraba. Cada vez que intentaba organizar mis pensamientos, otro golpe de agua me obligaba a actuar, y mis emociones se alternaban entre la esperanza de salvar algo y la desesperación de ver todo perdido. El olor a madera mojada y lodo invadía mis sentidos. Cada crujido del piso me hacía sobresaltar, cada golpe del agua contra las paredes parecía un recordatorio de que no había control. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía rápidamente, pero cada acción rápida traía consigo la misma sensación de impotencia. Intentaba gritar a los vecinos, pero la distancia y el ruido de la tormenta lo hacía inútil. La soledad en medio de este caos era asfixiante. Me detuve un momento, mojado hasta los huesos, y por un instante todo pareció detenerse. Pensé en mi hijo, en la familia, en cómo todo lo que amaba estaba desmoronándose. ¿Qué haría después de esto? ¿A quién podría acudir si mi propia familia no estaba allí para recibirme? La incertidumbre me aplastaba, pero debía seguir moviéndome. Cada minuto de inacción significaba más pérdidas, más recuerdos arrastrados por el agua. Intenté mantener la calma, respirando hondo, tratando de pensar en un plan, pero era difícil. Mis manos temblaban, mis pensamientos se mezclaban con el ruido de la tormenta, y mi mente oscilaba entre la incredulidad y la desesperación. Recordé los consejos que había leído sobre inundaciones, sobre cómo proteger documentos y objetos importantes, pero nada de eso parecía suficiente. El agua seguía ganando terreno, y mi ansiedad crecía. Cada vez que lograba sacar algo de la corriente, sentía un pequeño alivio, un instante de triunfo que duraba segundos antes de que otro golpe de agua lo volviera a arrastrar. Fue un ciclo interminable, acción rápida, golpe emocional, micro respiro, y vuelta a la desesperación. Me preguntaba si alguna vez todo esto terminaría, si alguna vez podría volver a sentirme seguro. Incluso en medio de todo, no podía evitar pensar en mi hijo. ¿Dónde estaría ahora? Estaría pensando en mí o completamente ajeno a lo que estaba pasando. La mezcla de miedo, ira y tristeza me aplastaba. La tormenta exterior parecía reflejar perfectamente la tormenta dentro de mí. Cada minuto que pasaba, sentía que el mundo que conocía se desvanecía, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables, me detuve un momento para respirar. Mojado, cansado, con la ropa pegada al cuerpo, observé lo que quedaba de mi hogar. La sala, el comedor, la cocina, todos sumidos en lodo y agua. Y mientras me apoyaba en la pared para recuperar fuerzas, la pregunta volvió a mi mente, más intensa que nunca: ¿qué haré ahora? ¿Dónde iré? ¿Quién me recibirá cuando todo lo que conocía ha desaparecido? Y mientras las gotas de agua seguían cayendo del techo y el viento golpeaba las ventanas, comprendí algo doloroso pero cierto: esta no era solo una tormenta de lluvia, era una tormenta que estaba arrasando con mi vida entera, y no había refugio seguro a la vista. Cada decisión que tomara a partir de ahora sería crítica, y no podía permitirme dudar. Caminé por las calles inundadas, cada paso una mezcla de miedo y determinación. El agua llegaba a mis tobillos, fría y pesada, arrastrando basura, ramas, y a veces objetos que alguna vez fueron parte de la vida de alguien. Cada charco parecía esconder algún obstáculo invisible, y yo temía tropezar o perder algo más de lo poco que había logrado salvar. La tormenta no había disminuido, la lluvia golpeaba mi rostro, y el viento parecía empujarme hacia atrás, como si el mundo mismo estuviera tratando de impedir que llegara a mi hijo. Mientras avanzaba, no podía evitar que mi mente regresara a momentos pasados con él. Recordé las pequeñas discusiones de cuando era adolescente, cuando quería decidir por su cuenta y yo insistía demasiado.
Recordé esa vez que discutimos por algo insignificante, algo que ahora parecía ridículo, pero en aquel momento dejó un silencio largo y frío entre nosotros. Flashbacks de cumpleaños, cenas en silencio después de malentendidos, miradas que intentaban decir cosas que no sabíamos cómo expresar, todo volvía mientras mis pies luchaban contra el agua que parecía cada vez más traicionera. Cada paso estaba cargado de ansiedad. Me decía a mí mismo que él siempre había sido mi refugio, mi hijo, pero una voz pequeña en mi interior me preguntaba si eso seguiría siendo cierto ahora. ¿Seguiría siendo el mismo joven que me abrazaba después de mis errores, o alguien distinto, frío, que podría cerrarme la puerta? La duda me carcomía, pero tenía que avanzar. No había otra opción, mi casa ya no existía, y si quería sobrevivir, tenía que encontrar un lugar seguro, aunque ese lugar fuera su hogar. El camino estaba lleno de obstáculos, coches semisumergidos bloqueando la calle, postes caídos, charcos que parecían más profundos de lo que eran. Cada vez que un charco se abría frente a mí, mi corazón se aceleraba. El agua hacía ruidos extraños, arrastrando cosas que golpeaban con fuerza contra las paredes de las casas, y yo me preguntaba si algo podría golpearme, o si algo que llevaba en las manos sería arrastrado sin remedio. Al mismo tiempo, los sonidos del vecindario me recordaban que no estaba solo. Vecinos gritaban instrucciones, algunos ayudaban a otros a cruzar, otros simplemente miraban, paralizados por el miedo. Cada grito o consejo me hacía sentir vulnerable y consciente de mi propia fragilidad. Pero incluso en medio de esto, había un hilo de esperanza que me impulsaba a seguir, la idea de encontrar a mi hijo, de que todo podría arreglarse si él me recibía. Los recuerdos felices se mezclaban con el miedo presente. Recordé cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas, cómo sonreía después de un logro, cómo su risa llenaba la casa de alegría. Y de repente, la incertidumbre de este momento me golpeó con fuerza. ¿Seguiría existiendo esa conexión? ¿O la distancia que a veces sentí entre nosotros había crecido hasta volverse insalvable? El viento y la lluvia no eran los únicos desafíos. Cada paso estaba acompañado de un monólogo interno que oscilaba entre esperanza y miedo, entre confianza y ansiedad. Me decía, tal vez me abrirá la puerta, tal vez todavía me quiera aquí. Y luego, al instante, ¿y si no lo hace, qué haré, dónde iré, quién me recibirá ahora? Al doblar una esquina, vi la calle donde estaba la casa de mi hijo. Mi corazón se aceleró. Cada metro que avanzaba hacía que mi ansiedad creciera, mezclada con la adrenalina de la tormenta y la incertidumbre. El agua golpeaba con más fuerza, los relámpagos iluminaban los tejados, y la silueta de la casa aparecía a través de la lluvia como un refugio distante pero incierto. Cada paso final fue una batalla entre el miedo y la esperanza. Recordaba momentos felices y las pequeñas tensiones que habíamos tenido, y me preguntaba si la historia que compartimos podría sostenerse frente a la tormenta que estaba por enfrentar. ¿Me abriría la puerta? ¿O se convertiría en la peor pesadilla que jamás hubiera imaginado? Cada segundo parecía eterno mientras me acercaba, y la tensión, la incertidumbre y el miedo me hacían sentir vivo y vulnerable. Al mismo tiempo. Y entonces, con el corazón latiendo con fuerza, levanté la mano para tocar el timbre, consciente de que en el instante siguiente, todo cambiaría. Finalmente llegué frente a la puerta. Mis manos temblaban, empapadas, mientras levantaba la mano para tocar el timbre. Cada golpe parecía retumbar más fuerte que el anterior, como si anunciara algo que no quería escuchar. El sonido de la lluvia golpeando el techo y las ventanas amplificaba cada segundo, haciendo que la espera se sintiera interminable. Escuché pasos adentro. Mi corazón se aceleró. Cada pequeño crujido de la madera parecía decirme, esto cambiará todo. Tragué saliva y me preparé para ver a mi hijo, esperando encontrar al joven que alguna vez me abrazaba después de los errores, el que compartía risas y secretos. Pero al abrir la puerta, me encontré con algo diferente. Su mirada era fría, distante, casi distante como si no me reconociera del todo. No hubo sonrisa, no hubo abrazo, solo un silencio tenso que me golpeó más fuerte que cualquier agua que había enfrentado ese día. Intenté sonreír, buscando un hilo de compasión, un gesto que me dijera que todavía había lugar para mí allí. Pero nada apareció. Hola, mi voz sonó débil incluso para mí. ¿Puedo pasar? Él se apartó ligeramente, cruzando los brazos, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra.
Por un instante, pensé que quizás solo estaba molesto por la tormenta, por la incomodidad, por la sorpresa de verme. Quizá aún había esperanza. Pero luego vino un pequeño gesto, casi imperceptible, que me llenó de ansiedad, un ceño fruncido, un suspiro profundo, y la manera en que mantuvo la puerta a medio cerrar. Todo en su lenguaje corporal gritaba advertencia, y mi corazón se hundió un poco más. No sé si es buena idea, dijo finalmente, la voz baja, medida, con un filo que no estaba allí antes. Tal vez deberías buscar otro lugar. Mi respiración se detuvo por un instante. Cada palabra era un golpe que hacía eco en mis pensamientos. ¿Estaba escuchando bien? ¿Realmente estaba diciéndome que no podía quedarme aquí, en la casa de mi hijo? Intenté responder, pero mi voz sonó demasiado débil, demasiado temblorosa. Pensé que podía, solo por un rato. Él me miró directamente, sin parpadear, y de repente comprendí que no habría espacio para mí aquí. El silencio que siguió fue insoportable. Mi mente se llenó de preguntas y recuerdos, todas las veces que confié en él, todos los momentos que compartimos, y ahora, todo parecía en peligro de desaparecer. Intenté encontrar algún indicio de afecto, algo que me dijera que aún importaba, pero cada gesto suyo cerraba más la puerta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mi corazón latía con fuerza, mientras la ansiedad y el miedo me invadían. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde podría ir? Cada segundo que pasaba aumentando la tensión, y yo solo podía quedarme ahí, empapado, sintiendo la distancia entre nosotros más grande que nunca. Mi mente recorría la lista de posibles alternativas, lugares donde podría buscar refugio, pero ninguna opción parecía adecuada. La puerta seguía allí, entreabierta, pero la barrera que sentía no era solo de madera, era algo más profundo, algo que golpeaba en lo más íntimo de mi corazón. No quiero hacerte daño, solo, traté de decir, pero la voz me falló. Solo necesito un lugar seguro por un momento. Él no respondió. Solo me miró un segundo más, y esa mirada fue suficiente para llenar de certeza mi mayor temor. Tal vez, incluso en el momento de mayor necesidad, uno puede ser rechazado por quienes más ama. El aire estaba cargado de tensión. Cada gota de lluvia que caía sobre mí parecía un recordatorio de que había cruzado un límite que no podía deshacer. Mi hijo estaba allí, frente a mí, y sin embargo, había un muro invisible que me separaba de él, un muro que no podía derribar solo con palabras. Permanecí unos segundos más, dudando entre insistir o darme la vuelta, mientras la tormenta rugía alrededor. Cada instante se sentía eterno, y la incertidumbre, la ansiedad, la expectativa, todo se combinaba en un nudo insoportable en mi pecho. Sabía que el próximo movimiento definiría no solo ese momento, sino mi futuro inmediato, y la duda me paralizaba. Finalmente, levanté la mirada y comprendí, con un dolor silencioso, que la aceptación no estaba allí. La puerta permanecía entreabierta, el mundo exterior húmedo y salvaje, y la sensación de pérdida golpeaba más fuerte que cualquier corriente de agua. Su voz cortó el aire como un filo invisible. No puedes quedarte aquí. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Por un instante, todo se detuvo, la lluvia, el viento, incluso el sonido lejano de los árboles golpeando los postes. Solo quedó ese silencio pesado que parecía gritar más que cualquier palabra. Mi corazón se hundió, y sentí un vacío profundo que nunca había experimentado. Cada esperanza que había sostenido durante el camino hacia su casa se desmoronaba en ese instante. Traté de respirar, pero el aire parecía demasiado denso, demasiado frío. Mis manos temblaban, mis labios apenas pronunciaban un «pero», y de repente comprendí que no había palabras que pudieran revertirlo. Mi hijo me miraba con firmeza, sin titubear, y en sus ojos había una distancia que no había existido antes. Recordé todas las veces que confié en él, todos los abrazos después de los errores, todas las veces que pensé que nuestro vínculo era inquebrantable. Ahora, cada recuerdo parecía cruelmente lejano, casi como si me burlara. La traición no era solo un concepto abstracto, era real, tangible, y venía de la persona que más amaba. Intenté encontrar explicación. Quizá estaba cansado, quizá asustado por la tormenta, pero cada intento de racionalizar sus palabras se topaba con la misma certeza: esto no era temporal. Esto era definitivo,
y la puerta que se cerraba lentamente ante mí no solo bloqueaba mi paso físico, sino que cortaba cualquier posibilidad de consuelo o refugio en ese lugar que siempre consideré seguro. Mis pensamientos se arremolinaban. Me preguntaba qué había fallado en nuestra relación, qué señales había ignorado, qué decisiones podrían haber cambiado este momento. La mente humana tiene esa capacidad cruel de repasar cada detalle, cada error, incluso los más insignificantes, cuando enfrenta un rechazo así. La sensación de fragilidad se apoderó de mí, sentí que todo lo que creía sobre la seguridad familiar y el amor incondicional se tambaleaba. Intenté decir algo más, cualquier cosa que pudiera suavizar la situación, pero mi voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a acumularse, aunque traté de controlarlas. No era solo tristeza, era confusión, incredulidad y un dolor profundo que se sentía físico, como si un peso gigante se hubiera colocado sobre mi pecho. Mientras me retiraba unos pasos, traté de aferrarme a un hilo de racionalidad. Recordé lecturas sobre cómo los padres pueden sentirse rechazados por sus hijos y cómo esas heridas, aunque profundas, son parte de la complejidad de las relaciones familiares. Es un golpe al orgullo, al corazón, y a la certeza de que siempre habrá un refugio en los seres que amas. Pero nada de eso aliviaba la sensación de abandono que me invadía. El sonido de la lluvia parecía intensificarse justo en ese momento, como si la tormenta misma celebrara mi derrota. Cada gota que caía sobre mí me recordaba la realidad, estaba solo, empapado, sin un lugar donde sentirme seguro. La casa que había sido mi hogar temporal ahora era un símbolo de rechazo, y el muro entre mi hijo y yo parecía insalvable. Caminé unos pasos hacia atrás, apoyándome contra la pared mojada, tratando de procesar cada palabra, cada gesto. Recordé momentos de ternura, risas compartidas, conversaciones nocturnas, y el contraste con la frialdad que enfrentaba ahora me desgarró por dentro. La humanidad, pensé, puede ser increíblemente frágil, aquellos que más amamos también pueden herirnos de manera irreparable. Por un largo momento, permanecí allí, empapado, con la lluvia golpeando mi cuerpo, mientras mi mente trataba de ordenar el caos emocional. Cada segundo parecía eterno, un recordatorio de que la vida puede ser cruel, y que incluso los lazos más fuertes están sujetos a las tensiones de la realidad y las decisiones individuales. Finalmente, respiré hondo y tomé conciencia de que debía seguir adelante, aunque no supiera cómo ni hacia dónde. La tormenta rugía afuera y dentro de mí, pero había algo que debía aceptar. A veces, el rechazo viene de quienes más amamos, y aprender a vivir con eso es parte de enfrentar la vida, por doloroso que sea. Caminé sin rumbo bajo la lluvia que no cesaba. Cada calle inundada parecía un laberinto imposible, cada charco escondía obstáculos que podían hacerme caer, y cada sombra de una casa cerrada me recordaba que nadie me recibiría fácilmente. El miedo y la soledad me envolvían como un manto húmedo, pesado, que parecía arrastrarme hacia abajo. Intenté buscar refugio en algunos lugares conocidos, la casa de vecinos que antes eran amigos, la escuela del barrio, incluso un pequeño centro comunitario. Pero las luces apagadas y las puertas cerradas me devolvían la misma respuesta silenciosa: no había lugar seguro. Cada paso aumentaba la ansiedad, cada calle me empujaba más a la desesperación, a veces me detenía y miraba alrededor, preguntándome en voz baja: ¿y ahora qué? ¿Dónde puedo sentirme seguro? La pregunta no tenía respuesta inmediata. Solo el sonido de mi propia respiración mezclado con la tormenta me respondía, recordándome la fragilidad de mi situación. En el camino, encontré rostros desconocidos. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima, y unos pocos con indiferencia. Nadie parecía poder ofrecer ayuda real. La incertidumbre crecía con cada interacción. ¿Debía insistir? ¿Seguir caminando solo, empapado, con la esperanza de encontrar algún lugar que aún estuviera abierto? Llegué a un pequeño centro comunitario donde vi luces parpadeando dentro. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. Una voz desde adentro preguntó quién estaba ahí. Intenté explicarme, pero las palabras se mezclaban con el viento y la lluvia, y no estaba seguro si podían entender mi situación. Cada segundo de espera era un recordatorio de que podía estar completamente solo en cualquier momento. Mientras esperaba, mis pensamientos se desbordaban en flashbacks, momentos de confianza con amigos, pequeños favores que ahora parecían insignificantes, y recuerdos de la vida que había perdido en cuestión de horas.
Cada pensamiento era un contraste doloroso con la realidad: calles inundadas, puertas cerradas, miradas indiferentes. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una puerta se abrió ligeramente, y una figura apareció entre la penumbra. Mis pasos vacilaron, mi respiración se aceleró, y un hilo de esperanza me hizo avanzar lentamente. Pero cada movimiento estaba cargado de cautela: ¿sería alguien dispuesto a ayudarme o solo otra barrera más en este laberinto de desamparo? Las luces parpadeaban, la lluvia golpeaba con fuerza, y cada sonido parecía amplificado por la tensión que sentía. Cada instante podía cambiar mi suerte: un gesto amable, una palabra de compasión, o un rechazo que me obligara a seguir buscando. El miedo y la esperanza se entrelazaban de manera dolorosa, recordándome que incluso en los peores momentos, la vida puede sorprenderte, para bien o para mal. Mientras avanzaba, pensaba en las veces que había creído que todo estaría bien, en las veces que confié en la seguridad de un hogar, en la fuerza de los lazos familiares. Ahora todo eso parecía incierto, y cada paso me recordaba que debía depender de mí mismo, de la paciencia y de la resiliencia que no sabía si todavía tenía. Cada puerta cerrada, cada calle desierta, cada mirada distante de los desconocidos reforzaba la sensación de precariedad. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se negaba a rendirse. La esperanza era pequeña, casi imperceptible, pero todavía estaba allí, impulsándome a seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Y entonces, mientras avanzaba con cuidado por otra calle inundada, vi un pequeño destello de luz en la distancia. Mi corazón se aceleró. ¿Sería un refugio? ¿Alguien dispuesto a ayudar? ¿O, nuevamente, otra decepción que tendría que soportar? Cada paso hacia esa luz estaba cargado de tensión y expectativa, mientras la tormenta rugía a mi alrededor, recordándome que cualquier momento podría cambiarlo todo. Me senté bajo la lluvia, empapado, cansado, con el corazón todavía latiendo con fuerza por la ansiedad y la tristeza. El agua corría a mi alrededor, mezclándose con mis lágrimas, y por un instante me sentí completamente derrotado. Cada golpe de la tormenta parecía un recordatorio de todo lo que había perdido: mi hogar, la seguridad que creía tener, y lo más doloroso, la calidez de la acogida de mi hijo. Pero mientras permanecía allí, respirando el aire húmedo y escuchando el rugido del viento, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Me di cuenta de que el dolor que sentía no podía borrar todo lo demás: los recuerdos felices, las lecciones aprendidas, la capacidad de amar y ser amado. La vida nos golpea de formas que no esperamos, sí, pero también nos muestra la fuerza que llevamos dentro, una fuerza que a veces olvidamos hasta que la necesitamos de verdad. Reflexioné sobre todo lo ocurrido y entendí algo esencial: la resiliencia no es ignorar el dolor, sino enfrentarlo y seguir adelante a pesar de él. No podía cambiar lo que mi hijo había hecho ni la tormenta que destruyó mi hogar, pero sí podía decidir cómo responder. Podía permitir que el dolor me hundiera, o podía buscar nuevas formas de avanzar, de reconstruir, de encontrar refugio dentro de mí mismo y en otros lugares. Pensé también en la importancia del perdón. No solo hacia él, sino hacia mí mismo, por los errores pasados, por los momentos en los que no entendí del todo a mi hijo, por las expectativas que quizás puse demasiado altas. Perdonar no significa olvidar ni justificar, sino liberarse del peso que te impide avanzar. Y mientras la lluvia seguía cayendo, sentí como una pequeña calma comenzaba a asentarse en mi pecho. Recordé historias que había leído sobre cómo la mente humana enfrenta el rechazo y la pérdida, cómo el cerebro libera hormonas de estrés, cómo la tristeza profunda puede ser dolorosa físicamente, y cómo, con el tiempo y la reflexión, se puede transformar ese dolor en aprendizaje y fortaleza. Saber que esto era parte del proceso me dio un pequeño consuelo. No estaba solo en mi sufrimiento, era una experiencia humana, compartida por millones que han sentido la fragilidad de la vida y de los lazos familiares. Mientras miraba las calles inundadas y las luces lejanas, entendí también algo más: la esperanza no desaparece, incluso cuando todo parece perdido. Puede ser pequeña, casi imperceptible, pero está allí, en cada gesto amable que recibimos de extraños, en cada respiro que tomamos para recomponernos, en cada paso que damos hacia un futuro que aún no conocemos. Y entonces me levanté. Empapado, cansado, sí, pero con la certeza de que podía seguir adelante. La tormenta seguía rugiendo, pero mi espíritu se sentía un poco más firme. La vida me había enseñado,
de la manera más dura, que la fortaleza no se encuentra evitando las dificultades, sino enfrentándolas con honestidad, valentía y, sobre todo, con amor por uno mismo. Me dirigí hacia un pequeño refugio que había visto más temprano, consciente de que cada paso hacia adelante era una decisión de vida. Y mientras caminaba, pensé en ti, en quien me escucha ahora. La vida puede derrumbar todo lo que conocemos y amamos en un instante, pero también nos da la oportunidad de descubrir lo que realmente somos capaces de soportar y cómo podemos encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Porque al final, la fuerza verdadera no proviene de evitar las tormentas, sino de aprender a caminar bajo la lluvia, con la cabeza erguida y el corazón abierto, sabiendo que, aunque algunos caminos nos lleven a puertas cerradas, siempre habrá nuevas puertas, nuevos lugares, y nuevas oportunidades para reconstruir, perdonar y seguir adelante. Gracias por acompañarme en esta historia, por caminar conmigo bajo la lluvia, por sentir conmigo la pérdida, el miedo, y la incertidumbre. Hemos recorrido juntos un camino que no fue fácil, pero que me enseñó mucho sobre la vida, sobre la fuerza que tenemos dentro, y sobre la fragilidad de los lazos humanos. Al mirar atrás, veo cada momento, la calidez de mi hogar antes de la tormenta, la ansiedad mientras las calles se inundaban, el dolor del rechazo, y finalmente, el descubrimiento de una fuerza interior que no sabía que tenía. Todo eso me recuerda que, incluso cuando las circunstancias nos derrumban, siempre hay algo dentro de nosotros que nos permite levantarnos, paso a paso, aunque sea lento y difícil. Esta historia no es solo mía. Es de todos nosotros que hemos enfrentado pérdidas, rechazos, y momentos en los que sentimos que el mundo entero se derrumba. Nos recuerda que la resiliencia no se trata de no caer, sino de encontrar la manera de seguir adelante, de aprender de cada golpe, y de cuidar nuestra propia humanidad incluso cuando sentimos que nadie más lo hace. Y también nos recuerda la importancia de la esperanza y del perdón. No siempre hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, por nuestras dudas, nuestros errores, y por no ser perfectos. Cada paso que damos hacia adelante, cada pequeño acto de valentía, cada instante en que decidimos continuar, es un recordatorio de que podemos reconstruir y encontrar luz, incluso después de la tormenta más oscura. Mientras escuchas esto, quiero que reflexiones un momento sobre tu propia vida. Piensa en las veces que sentiste que las puertas se cerraban, en los momentos en los que alguien te hirió o te rechazó, y pregúntate, ¿cómo has encontrado la fuerza para seguir adelante? ¿Dónde has hallado refugio cuando todo parecía perdido? La vida nos desafía constantemente, pero también nos enseña. Nos enseña a ser pacientes, a valorar la conexión humana, a buscar la bondad incluso en los lugares inesperados, y a reconocer que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene algo que enseñarnos. Gracias por permitirme compartir esta historia contigo. Gracias por escuchar, sentir, y acompañarme en cada paso. Me gustaría saber de ti, ¿alguna vez has perdonado a alguien que te hirió profundamente? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido? Recuerda, aunque la vida nos golpee con tormentas, siempre hay un camino hacia la luz. Cada paso, cada respiración, cada pequeño gesto cuenta. Y aunque hoy la historia que escuchaste terminó, la tuya continúa, con nuevas oportunidades para aprender, sanar y seguir adelante.